VPH, que acá tenemos, por ejemplo, el virus que da pues, la epidermodisplasia verruciforme de Lewandowski. Y también hay tumores así malignos por defectos de la reparación del ADN. Esto se ve en el xeroderma pigmentoso, que es en los recién nacidos o niños de poca edad, ¿no? Que el defecto que tienen es en el ADN, y por eso está condicionando con que les da el poquito sol que da, pero ya les hace daño. Entonces, acá siempre es importante la unidad melanodérmica, donde está compuesta pues, más que todo por el melanocito, que es las células que componen o que se ven en la piel, que son pues 4, ¿no? El melanocito, las células de Langerhans, las células de Merkel y los queratinocitos o corneocitos. Pero acá lo más importante, hablando así de tumores y del daño solar, especialmente el melanocito, ¿no? Entonces el melanocito es el que va a producir la melanina y va a dar el color a la piel, ¿no? Entonces los que son de raza caucásica van a tener un color rubio y eso lo da pues la feomelanina, pero los morenos, el color la va a dar la eumelanina, ¿no? Y las células pues están unidas por puentes así de una a otra que se llama hemidesmosomas, ¿no? Y abajo de esta célula tenemos la membrana basal. Entonces, acá es para comparar el fotoenvejecimiento intrínseco y el fotoenvejecimiento, ¿no? Entonces, vemos que, por ejemplo, en la epidermis va a haber una atrofia en el envejecimiento intrínseco y más bien en el fotoenvejecimiento se va a manifestar las lesiones de una acantosis con atipia, o sea, una coloración oscura de la piel, que se llama pues los diabéticos principalmente, bueno, los que son gorditos, se llama acantosis nigrítica. Después la elastina, hay un engrosamiento de las fibras, en el otro la matriz más bien desaparece, ¿no? En cuanto al colágeno, hay un aumento a la resistencia y en el fotoenvejecimiento hay una pérdida del colágeno. Y los fibroblastos están disminuidos, o si no hay una atrofia en el intrínseco, y en el fotoenvejecimiento más bien hay un aumento, ¿no? Y en cuanto a los vasos sanguíneos, hay una pérdida de los capilares en el intrínseco y los vasos más bien en el fotoenvejecimiento están dilatados y tortuosos. ¿Y qué lesiones vamos a encontrar en el envejecimiento intrínseco? Angiomas seniles, o sea, lo que de repente ustedes han visto en la práctica, son pues, los lunares rojitos, ¿no? Que se ve más que todo pues, en las personas mayores. Y mientras tanto, en el fotoenvejecimiento vamos a observar tumores malignos como el carcinoma vasocelular o premalignos como la queratosis actínica. Y las arrugas en el envejecimiento intrínseco van a estar finas, delgaditas. En tanto, en el fotoenvejecimiento las arrugas son más visibles, más gruesas, ¿no? Y las neoplasias, mayor incidencia va a haber pues en el fotoenvejecimiento, ¿no? En el intrínseco puede haber, pero en el otro está aumentado ya, como vemos, por el efecto de la radiación solar. Entonces,
los tipos de piel, como dije, son 6. Entonces, el tipo 1 es la piel más roja, enrojecida, ¿no? Y el ejemplo es pues los norteamericanos, ¿no? Por ejemplo, el presidente anterior, Trump, ese fue un tipo 1, ¿no? Que si viene a Arequipa, con 10 minutos que esté paseando en la Plaza de Armas ya va a estar como un tomate, ¿no? Después, el tipo 2 es el que casi siempre se enrojece, pero se broncea poco. El tipo 3 ya es prácticamente nosotros los que somos un poco blancos, ¿no? Y el tipo 4 es cuando ya la persona es más trigueño, un poquito tendiendo a ser moreno. Y el 5 es ya pues cuando es moreno y que raramente se enrojece, pero sí se broncea bastante. Y el tipo 6 es pues el que nunca se enrojece, ¿no? Y corresponde pues a la raza negra, por ejemplo, de los jugadores, así, el Farfán, el Advíncula, esos son pues tipo 6. Acá está en alguna diapositiva vamos a pasar así con foto, ¿ya? Entonces, en cuanto a los tumores de la piel, pueden ser tumores pues benignos, pseudomalignos, semimalignos, premalignos y malignos, ¿no? Entonces, en cuanto a los tumores del tejido conjuntivo, más que todo tenemos ahí los queloides, los acrocordones, el dermatofibroma. Y de las células, tumores de células especiales, como ya mencionamos, están los histiocitos, los mastocitos y los linfocitos. Entonces, en cuanto a los tumores benignos y pseudo malignos, o sea, pseudo es falso, ¿no? Falso maligno. Entonces ahí tenemos el quiste de Milium, después el quiste epidérmico, después tenemos la queratosis seborreica, el queratoacantoma, todos esos son tumores benignos. Y tumores semimalignos, que también se le considera premalignos o malignos, ahí está el carcinoma vasocelular o de células basales, y que en un estadio pre-maligno está pues la queratosis solar, ¿ya? Entonces ahí tenemos también como premaligno la enfermedad de Bowen, y como maligno está el carcinoma epidermoide. Entonces quiere decir que la queratosis solar más que todo va a dar cáncer vasocelular, pero la enfermedad de Bowen, con lo que progresa el tiempo y se deja el tumor, entonces se convierte en carcinoma espinocelular, que es más maligno que el vasocelular. Entonces, esa es una lesión, como ven ahí, con contenido líquido, ¿no es cierto? Entonces, eso es un hidrocistoma. Hidro es agua, cistoma, ¿no? De tumor. Y los tumores del tejido conectivo, ya de la dermis principalmente, digamos, está el queloide, ¿no? Ustedes y algunos seguro que tienen alguna cicatriz queloide, ¿no? Después tenemos los fibromas, que son pues fibromas blandos, así cuelgan, por eso se llama péndulo, o fibroma duro, ¿no? Como el dermatofibroma. Ahorita vamos a ver algunas fotos. Después hay la fibromatosis, como por ejemplo la fibromatosis de Dupuytren, y de los sarcomas, ahí tenemos por ejemplo el dermatofibrosarcoma protuberans, que es un tumor maligno por lo general, ¿no? Porque
haciendo una recapitulación, los tumores malignos son pues, el carcinoma vasocelular, el epidermoide, el melanoma, los sarcomas, la histiocytosis de células de Langerhans y los sarcomas. Esos son los malignos. Y los benignos, ya los que estamos diciendo, pues el queloide, los acrocordones o fibromas, ¿no? Entonces, hablando de los fibromas, entonces como hemos dicho hay fibromas blandos, y ahí están los acrocordones o pápulas sésiles. También pueden ser pediculadas y que localizan principalmente en el cuello, en las axilas, en las ingles. Entonces, en las zonas de flexión, ahí están este tipo de tumores así blandos. En la práctica sí hemos visto pues varios pacientes que manifestaban y decían, vengo por estas lesiones que ellos pensaban o piensan que es verrugas, ¿no? Dice, tengo hartas verrugas en el cuello. No, eso no es verruga, se llama acrocordones o papilomas fibroepiteliales, ¿no? Y de fibromas duros, el dermatofibroma, el nódulo pardo o oscuro que es adherido a la epidermis. Y en la anatomía patológica, en el tejido conjuntivo vamos a ver un tejido laxo, ¿no? Con haces de colágeno que son en banda o en forma arremolinada. El diagnóstico diferencial de estos fibromas, blando, duro, esto es que se puede confundir con un lunar, ¿no? O sea, un nevus, con una histiocytosis o con una metástasis de algún otro tumor interno, por ejemplo, ¿no? Entonces, este es un acrocordón y el acrocordón sería un acrocordón péndulo, porque está colgando, ¿no? Entonces, en cuanto al queloide, el queloide es la formación exagerada del tejido conjuntivo, ¿no? Después de un traumatismo, un corte, una herida, una quemadura, entonces el organismo va a dar como respuesta a ese engrosamiento de la piel, de color un poco eritematoso, violáceo, y que da pues prurito, escozor. Por eso es que el paciente que tiene el queloide y se lo rasca se va creciendo, ¿no? Entonces, hay también queloides espontáneos, ¿no? Que a veces aparecen de por sí. Y también el queloide no da pues a todos por igual, sino tiene que ver los factores predisponentes, es la raza. En la raza negra, por ejemplo, es más frecuente el queloide. La edad, ¿no? La localización de áreas de queloide. Se refiere a que en nuestro cuerpo, generalmente en la cara no da queloide, pero sí en el hombro, por la vacuna de una jeringuita tan minúscula, la puntita, y ya sale un queloide grande, ¿no? Porque el paciente tiene pues esa predisposición, y si se lo rasca, peor, pues ya se lo hace, ¿no? Entonces, otra zona también de bastante queloide es el abdomen, el pecho, ¿ya? Entonces, por eso es que algunos no dicen, ¿por qué tengo y por qué había menos? Porque no toda la piel es igual, ¿ya? Y en cuanto al tratamiento, aquí le hemos puesto ojo porque no hay un tratamiento así adecuado. Siempre las cosas a tiempo. Entonces, si el queloide está recién queriendo crecer, ahí se hacen infiltraciones y entonces lo detenemos el crecimiento, y más bien lo que queremos es que el queloide se aplane y quede ahí. Pero si venimos muy a destiempo, donde ya se ha crecido, entonces ya no es bueno dejar pues que se crezca. Entonces acá vemos pues estos tipos de queloides, y por ejemplo en la lámina superior, entonces vemos que ha tenido una operación, digamos, del abdomen,
Y miren cómo el queloide es solo de la puntada de la sutura de los lados. En el pecho, como les he dicho, de cualquier granito simple que sea, o de una lesión de la varicela, sale el queloide. Y allá en la otra lámina es para hacer ver que no es en este paciente, pero por la zona, los jóvenes que tienen acné y que tienen las lesiones acá debajo del mentón, yo considero que es un acné severo. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque es mala zona, ahí también sale queloide. Entonces, si no vamos a dar el tratamiento a tiempo para el acné, entonces así nos puede quedar el paciente. Entonces, después tenemos otro tumor benigno de la piel, es en la pápula fibrosa de la nariz, que también se llama fibronquioma. No es verruga, es como un granito crecido, pero que si nosotros lo tocamos es duro. Entonces el tratamiento ahí es con electrocauterio y queda muy bien, ¿ya? Entonces, pero no es verruga, cualquiera que no sabe así distinguir se puede equivocar. Después este es el dermatofibroma que decimos, ¿no? Es como de una picadura de pulga o de zancudo, y si el paciente tiene predisposición, se hace pues la cicatriz así y se forma pues un tumorcito fibroso, y que si nosotros lo queremos así aplastar, se introduce hacia adentro, y eso es lo que se llama el signo del hoyuelo. Entonces, después tenemos otro tipo de tumor, son los quistes epidérmicos, ¿no? Son tumoraciones quísticas en la capa de la epidermis, ¿no? Y que tienen orificio de salida, ¿no? Entonces a veces estos tumores son más frecuentes en la espalda, y a veces los aprietan, se sale el contenido, pero con el tiempo otra vez se vuelve a llenar y se vuelve a formar el tumor. Entonces el tratamiento ahí es más bien sacarlo completamente para que no vuelva a esto. Entonces las paredes del tumor, hay un epitelio plano poliestratificado, queratinizado, con abundantes láminas de queratina. Entonces el tratamiento es la extirpación quirúrgica. Y los quistes de Emilio son otro tipo de tumor epidérmico que se caracterizan por ser tumores de color blanquecino. Por ejemplo, en los recién nacidos a veces se ve estos quistecitos pequeñitos de Emilio en el dorso de la punta de la nariz, pero eso se va desapareciendo conforme el niño va creciendo. En los adultos más bien sí, a veces no salen en la nariz, sino debajo del ojo o en la frente, y lo que lo sacamos es con una aguja de inyección, la número 21, y lo sacamos y se le cauteriza un poquito, ¿sí? Sin hacer mucha cauterización para no dar motivo a que haya una cicatriz. Acá, por ejemplo, este es el quiste epidérmico, pues con su orificio de salida, ¿no? Y por eso se vuelve a llenar. Y allá en el otro lado está el quiste mucoso, que es un quiste así, como ven, tiene casi como contenido de gelatina en su interior. Entonces es un quiste mucoso, que se llama, su nombre más completo es quiste mixoide, porque también hay quiste mucoso en el labio inferior, ¿no? Y en el labio inferior se llama mucoseno. Entonces, en cuanto al quiste mucoso, entonces, como vemos en
imagen del dedo. Entonces es un nódulo liso, circunscrito, firme sobre una superficie dorsal de los dedos, debido a la producción excesiva de polisacáridos del tejido conectivo, ¿no?, en la región articular del dedo. Y cuando está en la boca, como dije, en el labio inferior, se llama mucocele o quiste mucoso, ¿no? Es una tumoración fluctuante, esférica, de color rojo azulado, y el tratamiento es la extirpación quirúrgica completa. Felizmente el labio tiene buena cicatrización, o sea que por más que no alineemos las puntadas en la sutura, tiende a unirse bien y no queda cicatriz, ¿ya? Entonces después tenemos otro tipo de tumor que se llama pilomatrixoma o pilomatricoma. También se llama quiste calcificado de Malherbe. Ya, entonces localiza en la cara y principalmente en niños. La lesión es pequeña, solitaria, indolora, ¿no?, y de color algo amarillento, pero también en la práctica yo he visto que es un poco de color plomizo. Entonces, este tumor, mientras no sea muy visible, puede quedar ahí, porque no es nada malo y lo que queremos es tampoco no dañar para dejar cicatriz. Pero si ya se hace más grandecito, sí hay que hacer pues la intervención quirúrgica en lo posible, tratando de que la cicatriz sea pequeña. Y hay pues pilomatrixomas múltiples, y esto se debe de causa hereditaria autosómica dominante. Entonces este es un pilomatrixoma que está delante del dedo, por encima del ojo, hacia arriba en la ceja. Ahí está, se nota, ¿no? Y al hacer la histopatología, el corte, entonces se ve pues el contenido de grasa, de sebo, así medio compacto. Por eso es que medio durito, por eso se llama quiste calcificado de Malherbe, porque al tocarlo, al palparlo, es algo duro. Después tenemos otro tipo de tumor benigno, es la hiperplasia sebácea, que también se le conoce con el nombre de adenoma sebáceo. Son pápulas rosadas, amarillentas, con depresión central, en el centro como un huequito. Localiza en la cara, puede ser único, pero en la mayor parte son múltiples y pueden aparecer desde los 30 años de edad. Cuando ya la persona va siendo mayor, van apareciendo pues todas estas lesiones, ¿no? Hay que diferenciar del carcinoma vasocelular. Sí, no es para confundirse, porque es bien diferente. Y a la anatomía patológica se ve pues las glándulas sebáceas hiperplásicas, ¿no?, con el conducto dilatado. Y el tratamiento de la hiperplasia sebácea es la electrofulguración, o sea, la cauterización con chispa, ¿no?, con el electrocauterio. Esa es la hiperplasia sebácea. Miren las lesiones con el huequito casi en el centro, y generalmente son pues en la frente, pero también algunas hay en la cara, ¿no?, la mayoría en la frente. Después otro tipo de tumor benigno es la queratosis seborreica. Entonces la queratosis seborreica también se le llama verruga senil, porque por lo áspero de la lesión se parece a una verruga, pero es un tumor frecuente que afecta la maduración de las células basales, ¿no?, de la epidermis, y lleva pues al acúmulo, ¿no?, de células inmaduras, pero de carácter benigno, y que reciben un pigmento. O sea, siempre la queratosis seborreica por lo general es oscura, puede ser café oscurita o negra, y de ahí es como
dice acá, son máculas café claro o a manera de pápulas o placas bien definidas con superficie rugosa, pueden ser únicas o múltiples y pueden ser algo sésiles o pediculadas, ¿no? Y de pocos a varios centímetros. Son asintomáticas, pero muchas veces el paciente refiere que le pica la lesión, y si la lesión tiene estas características y tiene prurito, entonces una lesión benigna que tira para queratosis seborreica y no para lesión maligna. En negros con mayor frecuencia se ve en la cara, pero en los negros, los morenos, tienen estas lesiones, pero son más pequeñas, o sea, son queratosis seborreica, pero pequeñitas, pero varias, ¿no? Como tenía la cantante Lucila Campos, ella hasta ahora yo me acuerdo que el doctor Bravo dijo, ven a la señora Lucila Campos y eso es, y se llama papulosis queratósica nigra, ¿no? Entonces, esta es una queratosis seborreica, ¿ven? De aspecto medio rugoso, color negro o un poquito café, ¿no? No es una verruga, es una queratosis seborreica. Entonces, hablando de las queratosas seborreicas, a veces son bien negritas, y entonces eso puede confundirse con un melanoma. Entonces, si hay duda, tenemos que hacer la biopsia y descartar, porque no nos podemos confiar. ¿Qué tal si uno dice, no, es una queratosis y va a ser melanoma? Preferible es equivocarse al revés, que sea pensar lo malo, pero al final que el paciente le salga diagnóstico de queratosis que es benigno, ¿no? Por el bien del paciente. Entonces estas queratosis seborreicas fue anatomía patológica, va a haber mezcla de células basales y queratinocitos, ¿no? Tienen un patrón queratósico con mayor frecuencia, hiperqueratosis, con acantosis y papilomatosis, ¿no? Ahora, como ya hay el dermatoscopio, que es un microscopio pequeño, entonces nos permite distinguir si es un melanoma o es una queratosis seborreica. Si vemos así a manera de globos córneos, redonditos, eso pertenece a una queratosis seborreica. Pero si vemos que la lesión tiene diferente color y asimétrica y todas las características del melanoma, entonces es buen melanoma, pero hay que hacer siempre la biopsia para corroborar el diagnóstico preciso. A veces las queratosis seborreicas se irritan y entonces van a formar como escamas o especie de remolino, y se caracterizan porque son muy grasosas, ¿no? Estos son ejemplos de queratosis seborreicas. Miren en la cara, ¿no? A veces también se ven en las manos, ¿no? Y estas son totalmente benignas. El diagnóstico diferencial, pues como ya hemos adelantado, es con el melanoma, cuando la queratosis seborreica es pigmentada. Y hay un signo que se llama de signo de Leser-Trelat, que es la aparición súbita de numerosas queratosis seborreicas que se ve en el paciente y dice, me ha salido de golpe o hace poco tiempo y en la espalda, ¿no? Entonces, eso ya nos debe hacer pensar que es este signo de Leser-Trelat y que puede tratarse que el paciente tenga una neoplasia interna, ¿no? Y hay que buscar, ¿no? Efectivamente, si hay la neoplasia interna. El tratamiento de la queratosis seborreica es hoy en día con la crioterapia, que va muy bien. Se le congela con frío y el congelamiento
que está a menos 40 grados bajo cero, entonces la quema la lesión y la ampolla un poquito. Se seca y en unos 15 días se cae como cualquier costrita y no queda nada de la lesión. ¿Ya? También, si no hay crioterapia, una alternativa es la electrofulguración, ¿ya? Pero todo con el criterio siempre del que hace, ¿no? O sea, del profesional. Porque si son 2 o 3 o una queratosis seborreica, sí la podemos hacer con la electrofulguración, pero si son varias, mejor es con la crioterapia. Y en caso de duda, como decimos, pensando mal que pudiera ser un melanoma, entonces hay que hacer siempre la biopsia. Esta es una queratosis seborreica pigmentada, ¿ven? Se dan cuenta que casi parece un melanoma. Este caballero, por ejemplo, miren la lámina, la iconografía superior, miren cómo tiene tantas lesiones queratósicas, unas ya más grandecitas, otras más pequeñas, ¿ya? Y se le ha hecho la crioterapia. Miren el antes y miren el después, cómo ha quedado. Se dan cuenta el gran método de la crioterapia, cómo va muy bien y no ha dejado ninguna cicatriz, ¿no es cierto? Entonces eso es un adelanto pues de la medicina, de la dermatología hacia la medicina en la crioterapia. Así como otro adelanto importante de a la medicina es el medicamento que se llama isotretinoína para el acné severo, para el acné rebelde. También queda muy bien con el tratamiento completo de unos 6, 8 meses más bien. Pero esa es otra cosa. Y también el otro adelanto es la solución de Klein, que es una solución anestésica que permite operar al cirujano o unos periodos largos que dura la operación, unas 5 horas. Esa solución de Klein se va poniendo de rato en rato conforme necesite el paciente y no le pasa nada, con tranquilidad. No hay los efectos de la otra anestesia, que el paciente se puede pasar o se puede morir, como algunas veces ha ocurrido. Ya, entonces, después ya estamos acabando ya con los tumores benignos. Otro tumor es el queratoacantoma. Fijen esta lámina y van a fijar bien la foto, porque la foto va a dar el diagnóstico y va a ser un punto a su favor de ustedes. No creo que se equivoquen, ya se lo estoy diciendo. Entonces el queratoacantoma es inicialmente parecido a un carcinoma vasocelular o después puede parecerse también a un espinocelular, ¿no? Y algunas veces puede regresionar espontánea, pero no es lo común. Es una pápula o nódulo de 10 a 20 milímetros con el centro queratósico, o sea, como un cráter, el cráter del Misti, por ejemplo, ¿no? Localizado en áreas expuestas. Y a la anatomía patológica hay una hiperplasia epitelial con queratinización, atipia y arquitectura regular. El tratamiento es sacarla la lesión y hacerla analizar. O sea, eso se llama una biopsia, pero sacada toda la lesión. Entonces, esto es un queratoacantoma. Más está al lado de la nariz, allá en la lámina de la derecha para ustedes, ¿no? Entonces, eso, ven cómo tiene un cráter en el centro y la lesión se parece pues, a un vaso celular o a un espino celular. Ahí más, miren esa lesión informe también, que se ve pues estas lesiones en los trasplantados renales. Ya. Entonces eso sería de los tumores malignos. Quería benigno.
póngase. La otra parte que vamos a hacer es, yo entendí que podía seguir, ¿no? Entonces, vamos a ver en este otro segundo tema. Entonces, si hubiera cualquier pregunta, entonces vamos a ver ahora, como hemos dicho, el sol es bueno, ¿no? Si no hubiera sol, entonces, y si a un paciente o a un niño no le da sol, ¿qué enfermedad le daría? ¿Qué enfermedad? Creo que han dicho ya, ¿no? Le va a dar raquitismo. Claro, si no le da sol, es como una planta que la pongamos aquí en la sombra, va a crecer, pero delgadita y digamos débil, ¿no? Débil. Entonces, vamos a ver los efectos de la radiación solar y que como consecuencia pues, de este abuso del sol también se va a dar pues, el cáncer de la piel. Entonces, esto es para ver la radiación ultravioleta y sus longitudes de onda, ¿no? Entonces, este es el esquema, y ahí están viendo la dermis, la epidermis, el tejido celular subcutáneo y los valores de la radiación ultravioleta A, ¿no? Y que se caracteriza por ser de color negro, la UVB, que es la radiación ultravioleta B, que produce pues, el eritema cutáneo, y la C, que tiene efectos pues, herbicidas, ¿no? El 5% de la radiación ultravioleta que recibimos, el 0.1 es UVB y el 4.9 es UVA. Entonces, los efectos del sol en la piel. Entonces, una exposición aguda va a dar pues, una inflamación en la piel y va, por consiguiente, a producir una alteración de la inmunidad. Y esto trae como consecuencia, si la piel se inflama, entonces va a dar una quemadura, ¿no? Y si hay una alteración de la inmunidad, va a desencadenar pues, en alergia. Por ejemplo, una alergia solar, ¿no? Entonces, cuando hay un agravamiento de las enfermedades fotosensibles, ¿no? Se presentan pues las fotosensibilidad inmunológicas y genéticas, como es lo que vamos a ver en el escleroderma pigmentoso. Entonces, si no hay quemadura, entonces también la piel se broncea. Pero si va a haber por el otra parte la alteración de la inmunidad y va a desencadenar una inmunodeficiencia, entonces va a dar dos lugares: a infecciones en la piel o si no a cáncer de piel. Entonces, la exposición aguda, como estábamos diciendo, entonces todo lo manifestado en cuanto a los tumores de la piel, o sea, el cáncer de piel, va a haber pues, tumores benignos, como hemos visto las queratosis seborreicas, va a haber la formación de arrugas que corresponde al fotoenvejecimiento, o puede ese tumor ser cáncer de piel, ya sea vasocelular principalmente, que es en un 65%, y en menos proporción es el carcinoma epidermoide. Entonces, acá están los fototipos de piel, los que les decía, ya en fotografía, ¿no? El primero incluso debería ser más rojo, más eritematoso, ¿no? Y así como va pasando hasta el tipo de piel número 6,
¿no? Dice que la pigmentación disminuye el 10% por cada 10 años y la melanogénesis disminuye después de los 50 años, o sea, la piel ya es más blanca y ya aparecen pues las canas, ¿no? Entonces, los efectos clínicos adversos del sol va a producir pigmentación de la piel, o sea, en la cara, por ejemplo, el 80% de las manchas del melasma, ¿no? El paño que decimos vulgarmente, es por el sol, y el 15% es por las pastillas, que usan pues las pastillas anticonceptivas para cuidarse, ¿no? Para la planificación familiar, y el 5% es de herencia, pero miren, el 80% repercute pigmentando la piel. Después, ¿qué va a producir también el sol? ¿No? Va a producir fototoxicidad y alergia, y ahí está pues la urticaria solar, ¿no? Entonces también hay el prurito actínico y otras lesiones causadas por el sol. Entonces acá el sol, cuando el paciente tiene alergia al sol, eso se llama erupción polimorfa solar, y como ustedes pueden ver, se ven las lesiones donde le da el sol, en el cuello, en el pabellón de la oreja, ¿no? En los que usan manga corta, en los antebrazos, en el escote del cuello, de la blusa, de la camisa, y cuando la lesión, el efecto del sol es fuerte, incluso se ampolla las lesiones. Y este es el prurigo actínico de un niño que tiene pues alergia al sol. Ve cómo el sol va maltratando, le va formando costras, con lo que se rasca, se las hace las costras e incluso afecta a la vista. Están viendo la vista. Entonces, este paciente, su tratamiento sería que no le dé el sol, ¿no es cierto? Pero como eso no es posible, solamente ni siquiera Abimael Guzmán estaba en la Marina, pues en la naval donde estaba ahí, pero lo sacaban al sol a ratos, ¿no? Entonces, ¿ustedes qué harían qué creen cuál sería pues el tratamiento? Porque no puede estar pues así encerrado bajo sombra y bajo oscuridad. Entonces, el tratamiento que va muy bien aquí es un medicamento que se llama talidomida, y por supuesto pues que tiene que cuidarse del sol con un sombrero grande, con fotoprotector solar cada hora, o por lo menos cada 2 horas. Todo eso es el complemento, pero el medicamento es la talidomida, que anteriormente se usaba para otra cosa, pero que era teratogénico, y por eso se suspendió en el año 65, así un buen tiempo. Entonces ya no se usaba, pero después se ha visto que para esto sirve y va muy bien, ¿no? A 100 miligramos por 100 miligramos diarios, y tiene efectos muy beneficiosos. Después acá tenemos también otro efecto que da pues el lupus eritematoso sistémico, ¿no? También en la enfermedad de la pelagra, ¿no? Por el sol, en la porfiria cutánea tarda, ¿no? Que son esas fotos que corresponden pues a esas enfermedades. Y ¿qué vamos a ver en el fotoenvejecimiento? Vamos a ver la presencia de arrugas, surcos, la piel se engruesa, hay pigmentación, como hemos visto, laxitud, telangiectasias, que son pues las rayitas rojitas que se ven
en la cara, ¿no? Y puede desencadenar en lesiones precancerosas como la queratosis actínica, el queratocantoma y después pasar a ser cáncer de la piel. Entonces, los efectos intrínsecos y extrínsecos de estos efectos crónicos, como vemos ahí en las fotos, ¿no? Los factores principalmente ambientales, el tabaco, el smog, ¿no? Van a dar un fotoenvejecimiento. Y hoy en día se conoce no tanto con el nombre de fotoenvejecimiento, sino dermatoheliosis se llama. Entonces, en mayores de 80 años la piel expuesta es 30 años más envejecida que la piel no expuesta, ¿no? Y las fotos lo dicen, ¿no? Tanto la señora como el caballero, los surcos, las arrugas muy pronunciadas. ¿Ya? Y los efectos de la radiación ultravioleta en la inmunidad va a dar pues, una alteración de la inmunidad y va a desencadenar en las alergias, lo que dijimos en la primera clase, las alergias de tipo 1 o inmediata y asociada con el dosaje de inmunoglobulina E, la de tipo 2, la citotóxica, la de tipo 3, la de complejos, y la de tipo 4, las reacciones de hipersensibilidad retardada, ¿no? O sea que todo eso relacionado con las alergias. Entonces, la radiación ultravioleta tiene efectos pues, inmunodermatológicos. Hay reacciones alérgicas, como hemos visto, con el sol, a los fármacos, a los vegetales, ¿no? Y va a incluso dar infecciones o autoinmunidad o alteraciones de la inmunidad contra el cáncer. Entonces miren las fotos, esas lesiones son por estar en contacto las plantas y que después le ha dado el sol. Y miren cómo son tan severas que las lesiones cuando son severas, vuelvo a repetir, se hacen ampollares, ¿no? Entonces, entre esos plantas que dan así, es pues la ruda, el hinojo, la hoja del plátano, para algunos también la alfalfa. Entonces, antes pues, por ejemplo, la venta de alfalfa, que los que cortaban la alfalfa lo hacían a las 2 de la mañana hasta que amanecía, ¿no? Y cortaban con oscue, que se llama también serrucho. Entonces hoy en día ya no lo hacen así, sino en el día, nomás en la mañana, porque ya hay máquina, entonces eso lo hacen más rápido. Pero ¿qué pasaba en ese tiempo? Que cortaban la alfalfa y después no tenían nada, pero cuando salía el sol, todito las lesiones de alergia, y después queda pues una pigmentación, ya la lesión sana, todo, pero queda una pigmentación. Entonces las lesiones que tienen esta fotoalergia a algunos vegetales se llama fitofotodermatosis o enfermedad de Berloque, así se llama, ¿no? Entonces la radiación ultravioleta, ya lo que hemos visto en la lámina anterior, que después va a desencadenar pues, en cáncer, ¿no? Y acá tenemos, ya pasando ya a los efectos de la piel, que hay una exposición crónica al sol, va a dar pues, la formación de tumores, ya sean benignos, premalignos o malignos, como hemos mencionado. Y acá tenemos pues, los tumores benignos, ya hemos visto la queratosis seborreica, las verrugas o algunos nevus pigmentarios. Pero las queratosis actínicas, que parece como lesiones, entonces ya ese es un grado P maligno. Hoy en día ya no es premaligno, sino se le considera un cáncer in situ a la queratosis actina. Y las
lesiones malignas, está el ejemplo ahí, el carcinoma vasocelular, que se caracteriza porque tiene sus bordes sobreelevados y con bordes epiteliomatosos, ¿no? Como un redondito, como un rodete, es un vasocelular, ¿ya? Esta foto no va en el examen, pero va otra, por supuesto bien parecida, ¿no es cierto?, para que el diagnóstico sea el mismo. Después tenemos un carcinoma espinocelular, que generalmente pues este carcinoma espinocelular da en las lesiones crónicas, una lesión del labio que tenga tiempo, 4, 5, un año de cronicidad, lo más probable es que ya sea un carcinoma espinocelular. Y el otro es, miren el color, la característica de un melanoma. Entonces, grábenlos, vean bien, y eso es ya como un adelanto de regalo de Navidad. Y esto es los efectos de la radiación que al comienzo dije que da en niños menores, ¿no? Y eso es carcinoma vasocelulares o carcinomas epidermoides, y esa enfermedad se llama xeroderma pigmentoso, ¿no? Entonces ahí, como dije al comienzo, hay el ADN de la piel está dañado, entonces no cubre su función de evitar el daño solar. Entonces el daño solar, ven la apariencia como de un niño, como que fuera una persona mayor, ¿no?, de la tercera edad. Entonces, ya lo que hemos también mencionado, ¿no?, de la VB, VA, que originan pues los carcinomas, tanto vasocelulares o espinocelulares, ¿no? Entonces, solo para advertirles que no hay falta de ortografía, porque no van a pensar que vaso es con B chica, ese será vaso de tomar pues cerveza, ¿no? Pero este de cáncer de piel es con B grande, vaso celular. Y entonces la carcinogénesis, o sea, y la radiación ultravioleta, el daño pues en los queratinocitos basales, ¿no?, es el blanco principal, ¿no? Y la radiación ultravioleta provoca pues eliminación de las células suprabasales con una respuesta hiperplástica compensatoria de células basales, ¿no? Y la VB y la VA originan los mismos tipos de carcinoma. Es lo mismo, solo que ahí ya intervienen pues las interleucinas para el crecimiento del tumor, ya sea vasocelular o, como ven el ejemplo allá, espinocelular, ¿no? Y acá, ya hablando más de cada tipo de cáncer de piel, acá tenemos el vasocelular, que también se llama basalioma, o es un tumor maligno, ¿no?, más frecuente de la piel, en un 65, acá está refiriendo un 70-80%, donde da el sol. Es de crecimiento lento, que puede durar años en crecer, pero tiene un potencial metastásico bajo, o sea, prácticamente casi nulo, ¿no? Y localiza más frecuente en la cara, porque ahí es pues donde nos da el sol, ¿no? Entonces acá hay una variedad pues, de carcinoma vasocelulares, ¿no? Este, por ejemplo, que está aquí más cerca, es un carcinoma vasocelular esclerodermiforme, ¿no? El otro ya debajo del ojo es un ulcus rodens, pero todos son vasocelulares. Mientras tanto, los espinocelulares
vean también bien las fotos, miren en el labio esas lesiones ya crónicas, ulceradas, entonces es espinocelular, ¿no? Da metástasis en un 15%, pero siempre localiza en áreas expuestas, cubiertas, con piel dañada por algunas quemaduras, úlceras o cicatrices, como vemos en las fotos, ¿no? Y el tratamiento es quirúrgico, ¿no? Entonces, siempre en el espinocelular hay que complementar con radiación, con la radiación, pues, ¿no?, de la lesión, porque siempre tiene que hace metástasis en un 15%. En tanto, el otro no es necesario. Acá el carcinoma espinocelular, que también vemos en genital, o sea, en el pene, tiene también su nombre propio y se llama, puede ser pues carcinoma espinocelular, quiero decir, pero más se conoce con el nombre de eritroplasia de Queyrat, así se llama. Y esto es el melanoma. Miren, una lesión irregular y el color, todo. Entonces acá sí hay que aplicar en esta lesión el ABC de la lesión de la piel. Entonces el A es asimetría. Si nosotros le hacemos dos rayas así, una perpendicular y otra horizontal, los 4 cuadrantes son diferentes. Esa es asimetría. B, los bordes son difusos, ¿no? Entradas, salidas, ¿no? Difusos. El C es el color, es irregular. Manchas más claras, otras más oscuras. El C, A, B, C, D, el diámetro. El diámetro es por lo general siempre mayor de 6 milímetros. ¿Ya? El D, el E, que tiene una evolución pues mala, ¿no? Y el F, ya después habrá G, H, I. El F es que es una lesión fea, pues, ¿no? F. Y acá ya está la histopatología, ¿no? Con los nidos de melanocitos que confirman pues, el diagnóstico. Entonces, el melanoma es un tumor con un complejo de grupo de antígenos y son antígenos que están asociados o específicos. Y miren la lesión también, como es un melanoma, así, ¿no? El otro que les he explicado también, el ABC, también es un melanoma, pero este es una lesión más oscura. Mientras que sea oscura, siempre hay que desconfiar de melanoma, ¿no? Entonces, esto ya es para ver cómo es la diseminación del tumor, ¿no? El escape inmunológico, hay pérdida de antígenos, hay defectos en el procesamiento, en la tolerancia de los antígenos del tumor, y hay aumento pues, de las citoquinas inhibidores de la inmunidad, pues, especialmente la interleuquina 10, ¿no? Y las moléculas de adhesión están las caderinas, las integrinas, ¿no? Y la superfamilia de las inmunoglobulinas, lo que da pues, a causa de esto metástasis y por lo tanto la lesión es de mal pronóstico. Y el otro tipo de tumor también maligno es el linfoma cutáneo de células T, ¿no? En un estadio pre-micótico es pues, la parasoriasis en placas grandes, no en placas pequeñas, en placas grandes. Da un eczema con prurito y estas placas grandes después ya van cambiando, ¿no? Se hacen más infiltradas y ya eso se llama micosis fungoide. Y la micosis fungoide después va a dar un estadio tumoral, ¿no? Ya formando nódulos aislados o múltiples, y
y ya es una etapa más avanzada, donde ya después va a pasar a linfomas cutáneos, ¿ya? Entonces, antes se decía que después de la fase tumoral pasa al síndrome de Sézary, o sea, a una eritrodermia. Pero hoy en día se considera que el síndrome de Sézary también es maligno, pero que no es tan dependiente como antes se pensaba que era un cambio de lo anterior. Y estas son fotos pues, de la micosis fungoide. O sea, que primero salen las lesiones como que fuera una tiña, por eso el nombre equivocado de que se le puso así, pensando que era un hongo, por eso se llama micosis fungoide, que no debería llamarse así, pero es el estadio primero y después ya va a pasar a fase tumoral y después ya a la formación del linfoma. Y el último es de los tumores malignos, es el sarcoma, especialmente el sarcoma de Kaposi. El sarcoma de Kaposi tiene dos variedades: la forma clásica, ¿no?, que es de carácter un poco vascular, pero algo benigno, que está relacionado como de origen por el herpes simple tipo 8. No son máculas rojo-violáceas que confluyen y después se ulceran, pero en pacientes inmunosuprimidos, o sea, al paciente que tiene VIH, tiene pues sarcoma de Kaposi, ¿no?, en las lesiones, cuando el cuadro ya está avanzado. Entonces el tratamiento de los sarcomas de Kaposi es la crioterapia cuando está en un inicio, pero después tiene que ser la radioterapia. Ya, entonces tenemos una gran tarea en nuestra región para educar pues, sobre la prevención, ¿no?, de todas las lesiones, especialmente las malignas, para prevenir pues, ¿no?, el cáncer de piel. Eso sería todo entonces. Muchas gracias. Entonces, mañana va a ser el seminario, ¿no? ¿A qué hora les ha dicho el doctor? 2:15. Yo soy un poco más puntual que el doctor. Entonces van a estar 2 de la tarde, que avancemos. Todos los seminarios van a ser mañana. Sabíamos hacer en 2 partes, jueves y viernes, pero como el viernes es feriado, el sábado también, entonces el domingo no se trabaja, ya no hay tiempo. Pero No hay examen. ¿El sábado? ¿El sábado? No, ya cuando quiera. ¿En serio? Ah, cierto, les había dicho, pero yo no tengo dinero. Ya, solo que... Entonces, entonces las ramas se van a la playa, entonces tienen que bastante